Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia. La verdadera gracia es progresiva, de naturaleza creciente y que se extiende. Es como la luz. Primero está el amanecer, luego brilla con más fuerza hasta el mediodía. Un buen cristiano es como un cocodrilo, que nunca termina de crecer. Los santos no solo son comparados a las estrellas por su luz, sino a los árboles por su crecimiento. Un buen cristiano no es como el sol de Ezequías que retrocedió, ni como el sol de Josué que se detuvo, sino que siempre avanza en santidad y aumenta con el crecimiento que da Dios. ¿De cuántas maneras se puede decir que un cristiano crece en la gracia? Primero, crece vigoroso en el ejercicio de la gracia. Su lámpara arde y brilla. Por eso leemos acerca de una esperanza viva. Aquí está la actividad de la gracia. La iglesia ora para que el Espíritu sople, para que sus especias fluyan. En segundo lugar, el cristiano crece gradualmente en el grado de gracia. Va de fortaleza en fortaleza, de un grado de gracia a otro. El santo va de fe en fe. Su amor abunda más y más. ¿Cuál es la manera entonces correcta de crecer como cristiano? En primer lugar, la forma correcta de crecer como cristiano es disminuir ante nuestros propios ojos. Soy gusano y no hombre. Salmo 22:2. La visión de la corrupción y la ignorancia hace que el cristiano se aborrezca a sí mismo, se desvanece ante sus propios ojos. Job se aborreció a sí mismo hasta el polvo. Es bueno, hermanos, dejar de sentirnos orgullosos de nosotros mismos. En segundo lugar, la manera correcta de crecer es crecer proporcionalmente. Crecer en una gracia así como en otra. Segunda de Pedro 1:1. Crecer en conocimiento, pero no en mansedumbre, amor fraternal o buenas obras, no es el crecimiento correcto. Una cosa puede hincharse y no crecer. Un hombre puede hincharse de conocimiento, pero puede no tener crecimiento espiritual. La manera correcta de crecer es uniforme, creciendo en una gracia así como en otra. Así como la belleza del cuerpo consiste en una simetría de partes, en la que no solo crece la cabeza, sino también los brazos y el pecho. Así el crecimiento espiritual es más hermoso cuando hay simetría y proporción, y todas las gracias prosperan. En tercer lugar, la manera correcta de crecer es cuando un cristiano tiene la gracia adecuada a sus diversos empleos y necesidades. Cuando las corrupciones son fuertes y tiene la gracia capaz de controlarlas. Las cargas son pesadas y tiene la paciencia capaz de soportarlas. Las tentaciones son feroces y tiene la fe capaz de resistirlas. Entonces, la gracia crece de la manera correcta. Ahora, ¿de dónde proviene que la verdadera gracia no puede dejar de crecer? En primer lugar, es propio de la gracia crecer. Es una semilla que perdura. La semilla de Dios, 1 de Juan 3:3. La naturaleza de la semilla es crecer. La gracia no reside en el corazón como una piedra en la tierra, sino como una semilla en la tierra que brotará primero como hierba, luego como espiga y luego como un grano lleno de la espiga. En segundo lugar, la gracia no puede dejar de crecer debido a su dulzura y excelencia. El que tiene gracia nunca se cansa de ella, sino que desea tener más. El deleite que siente en ella le provoca sed. La gracia es la imagen de Dios.
Y el cristiano piensa que nunca puede ser suficiente como Dios. La gracia infunde paz. Por lo tanto, el cristiano se esfuerza por crecer en la gracia para poder crecer en paz. En tercer lugar, la gracia no puede dejar de crecer debido a que el creyente está injertado en Cristo. El que es un vástago injertado en este tronco noble y generoso no puede dejar de crecer. Cristo está tan lleno de savia y de influencia vivificante que hace que todos los que se injertan en él crezcan fructíferos. De mí se hallará tu fruto. Oseas 14:4. Ahora, ¿qué motivos o incentivos hay para hacernos crecer en la gracia? Primero, el crecimiento es el fin de las ordenanzas. ¿Por qué el hombre pone dinero en la tierra, la abona y la riega, sino para que crezca? La leche sincera de la palabra nos es dada para que por ella crezcamos. 1 Pedro 2:2. La mesa del Señor está destinada a nuestro alimento espiritual y al aumento de la gracia. En segundo lugar, el crecimiento de la gracia es la mejor evidencia de su verdad. Las cosas que no tienen vida no crecen. Un cuadro no crece. Una estaca en el seto no crece. Pero una planta que tiene vida vegetativa crece. El crecimiento de la gracia muestra que está viva en el alma. En tercer lugar, el crecimiento en la gracia es la belleza del cristiano. Cuanto más crece un niño, más adquiere su favor y su complexión y se ve de mejor parecer. Así, cuanto más crece un cristiano en la gracia, más adquiere su complexión espiritual y se ve más hermoso. La fe de Abraham era hermosa cuando estaba en su infancia, pero al final se volvió tan vigorosa y eminente que Dios mismo se enamoró de ella y coronó a Abraham con este honor, el de ser el padre de los fieles. En cuarto lugar, cuanto más crecemos en la gracia, más gloria damos a Dios. La gloria de Dios vale más que la salvación de las almas de todos los hombres. Este debería ser nuestro designio, levantar los trofeos de la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo mejor que cuando crecemos en la gracia? En esto es glorificado mi Padre, si lleváis mucho fruto. Juan 15:5. Aunque la más mínima dracma de gracia nos traerá salvación, no traerá tanta gloria a Dios. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son para alabanza de su gloria. Se elogia la habilidad del labrador cuando sus plantas crecen y prosperan. Es una alabanza y honor para Dios cuando prosperamos en la gracia. En quinto lugar, cuanto más crezcamos en la gracia, más nos amará Dios. ¿No es eso por lo que oramos? Cuanto más crecimiento, más nos amará Dios. El labrador ama sus plantas florecientes. El cristiano floreciente es la épsiba de Dios, o el deleite principal de Dios. A Cristo le encanta ver la vid floreciendo y los granados floreciendo. Él acepta la verdad de la gracia, pero elogia el crecimiento de la gracia. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. ¿Quieres ser como el discípulo amado que yacía en el seno de Cristo? ¿Quieres recibir mucho amor de Cristo? Esfuérzate por crecer mucho. Deja que la fe florezca con las buenas obras y que el amor crezca hasta convertirse en celo. Número 6. Necesitamos crecer en la gracia. Todavía hay algo que falta en nuestra fe. 1 Tesalonicenses 3:30. La gracia está en su infancia y minoría, y todavía debemos añadir un codo a nuestra estatura espiritual. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. La gracia ahora es débil. Hoy soy débil, aunque ungido rey, 2 Samuel 3:39.
Así que, aunque estamos ungidos con gracia, somos débiles y tenemos necesidad de llegar a mayores grados de santidad. En séptimo lugar, el crecimiento de la gracia impedirá el crecimiento de la corrupción. Cuanto más crece la salud, más se apaciguan las enfermedades del cuerpo. Así, en lo espiritual, cuanto más crece la humildad, más se apacigua la hinchazón del orgullo. Cuanto más crece la pureza de corazón, más se apacigua el fuego de la lujuria. El crecimiento de las flores en el jardín no impide el crecimiento de las malas hierbas, pero el crecimiento de la flor de la gracia impide el brote de la corrupción. Así como algunas plantas tienen antipatía y no prosperan si crecen juntas, como la vid y el laurel, así donde crece la gracia, el pecado no prosperará tan rápidamente. Número 8. No podemos crecer demasiado en la gracia. No hay un mínimo, no hay exceso allí. El cuerpo puede crecer demasiado, como en el caso de la hidropesia, pero la fe no puede crecer demasiado. Vuestra fe crece muchísimo, 2 Tesalonicenses 1:1. Aquí se habla de la excedencia, pero no de exceso. Así como un hombre no puede tener demasiada salud, tampoco demasiada gracia. La gracia es la belleza de la santidad. No podemos tener demasiada belleza espiritual. El único problema que tendremos al morir será que no hemos crecido más en la gracia. En noveno lugar, quien no crece en la gracia, decae en la gracia. No avanzar en la vida cristiana es retroceder. En la religión no hay estabilidad. O avanzamos o retrocedemos. Si la fe no crece, crecerá la incredulidad. Si la inclinación hacia lo celestial no crece, crecerá la codicia. El hombre que no aumenta su caudal lo disminuye. Así que si no aumentas tu caudal de gracia, tu caudal decaerá. Los ángeles en la escalera de Jacob ascendían o descendían. Si no asciendes en la religión, desciendes. En décimo, cuanto más crezcamos en la gracia, más floreceremos en la gloria. Aunque todos los vasos de gloria están llenos, algunos vasos contienen más que otros. El que ganó 10 minas fue hecho gobernador de 10 ciudades. Los que no crecen mucho, aunque no pierden su gloria, la disminuyen. Si alguno sigue al Cordero con vestiduras de gloria más blancas y amplias que los demás, serán los que han brillado más en gracia aquí. Veamos algunos usos de esto. Lamentar la falta de crecimiento. En muchos, la religión se ha convertido en una forma y profesión solamente. Esto es crecer en hojas y no en frutos. Muchos cristianos son como un cuerpo atrofiado que no prospera. No se nutren de los sermones que escuchan. Como los ángeles que asumieron cuerpos comieron pero no crecieron. Es de sospechar que donde no hay crecimiento, falta un principio vital. Algunos, en lugar de mejorar, empeoran. Se vuelven más terrenales, más profanos. Los hombres malos, expertos en pejús, irán de mal en peor. Muchos van camino del infierno, crecen más allá de la vergüenza. Son como algunas cosas regadas que se van pudriendo cada vez más. Ahora, ¿cómo sabremos si crecemos en la gracia? Para decidir esta cuestión mostraré primero las señales de nuestro no crecimiento y en segundo lugar de nuestro crecimiento. En primer lugar, las señales de que no estamos creciendo en la gracia, sino más bien cayendo en un consumo y decadencia espiritual. Las señales, primera, cuando hemos perdido nuestro apetito espiritual. Una persona tuberculosa no tiene el mismo estómago para la comida que antes.
Quizás, cristiano, puedas recordar el tiempo cuando tenías hambre y sed de justicia, cuando llegabas a las ordenanzas con un estómago como si fueras a un banquete. Pero ahora es diferente. Cristo no es tan apreciado ni sus ordenanzas tan amadas. Este es un triste presagio de que la gracia está decayendo y tú estás en una profunda consumación. Fue una señal que David estaba cerca de su tumba cuando lo cubrieron con ropas y no recibía calor. Así, cuando una persona está cubierta con las ropas cálidas de las ordenanzas y sin embargo no tiene calor de afecto por las cosas espirituales, es una señal de que está decayendo en la gracia. Segundo lugar, cuando nos volvemos más mundanos. Quizás una vez nos elevamos a órbitas más altas, pusimos nuestros corazones en las cosas de arriba y hablamos el lenguaje de Canaán. Pero ahora nuestras mentes están apartadas del cielo. Extraemos nuestro consuelo de las minas más bajas y con Satanás rodeamos la tierra. Esta es una señal de que estamos descendiendo rápidamente de la colina y nuestra gracia se está consumiendo. Es observable que cuando la naturaleza decae y las personas están a punto de morir, se encorvan más. Y en verdad, cuando los corazones de los hombres se encorvan más hacia la tierra y apenas pueden elevarse a un pensamiento celestial, si la gracia no está muerta, está lista para morir. En tercer lugar, cuando nos preocupamos menos por el pecado. Hubo un tiempo en el que el menor pecado nos apenaba, como el más pequeño cabello hace llorar a los ojos. Pero ahora podemos digerir el pecado sin remordimiento. Hubo un tiempo en que nos preocupábamos y descuidábamos la oración en privado. Ahora podemos omitir la oración familiar. Hubo un tiempo en que los pensamientos vanos nos preocupaban. Ahora no nos preocupan las prácticas relajadas. He aquí una triste decadencia en la religión. Y en verdad la gracia está tan lejos de crecer que apenas podemos percibir su pulso. Ahora, veamos las señales de nuestro crecimiento en la gracia. En primer lugar, la primera señal de nuestro crecimiento es cuando hemos superado nuestras medidas anteriores de gracia. Es una señal de que un niño prospera cuando ya no le queda bien la ropa. Ese conocimiento que nos servía antes ya no nos sirve ahora. Tenemos una visión más profunda de la religión. Nuestra luz es más clara, nuestra chispa de amor se ha convertido en una llama. Ahí hay una señal de crecimiento. Esa competencia de gracia que una vez tuvimos es demasiado escasa para nosotros ahora. Nos hemos superado a nosotros mismos. En segundo lugar, cuando estamos más firmemente arraigados en la religión, arraigados en él y cimentados. La expansión de la raíz muestra el crecimiento del árbol. Colosenses 2:2. Cuando estamos tan firmemente aferrados a Cristo que no podemos ser derribados por el soplo de los herejes, es una bendita señal de crecimiento. Atanasio fue llamado Adamas Ecclesiae, el diamante de la iglesia, un diamante que no podía ser separado del amor a la verdad. Tercer lugar, cuando tenemos un corazón más espiritual, cuando somos más espirituales en nuestros principios, cuando nos oponemos al pecado por amor a Dios y porque ataca su santidad. Cuando somos más espirituales en nuestros afectos, nos afligimos por el primer surgimiento de la corrupción, por el burbujeo de los pensamientos vanos y por el manantial que corre bajo tierra. Nos lamentamos no solo por la pena del pecado, sino por su contaminación. No es solo un carbón el que arde, sino que se ennegrece. Cuando somos espirituales en el cumplimiento del deber, somos más serios, reverentes, fervientes, tenemos más vida en la oración, ponemos fuego al sacrificio, fervientes en espíritu. Romanos 12:2. Servimos a Dios con más amor, lo cual madura y suaviza nuestro deber y lo hace salir con un mejor sabor. Cuarto,
cuando la gracia se afirma por la oposición. El fuego, por una antiperéstasis, arde con más fuerza en la estación más fría. El valor de Pedro aumentó por la oposición del sumo sacerdote y los gobernantes. El celo del mártir aumentó por la persecución. Aquí se trataba de una gracia de primera magnitud. Ahora, ¿qué debemos hacer para crecer en la gracia? Primero, cuídese de todo aquello que impida el crecimiento, como el amor a cualquier pecado. El cuerpo puede prosperar en medio de la fiebre, así como la gracia puede prosperar en medio de cualquier pecado. Usen, en segundo lugar, todos los medios para crecer en la gracia. Ejercítense en la piedad. El cuerpo se fortalece con el ejercicio. El comercio del dinero hace que los hombres se enriquezcan. Por lo tanto, cuanto más comerciamos con nuestra fe en las promesas, más ricos en fe nos volveremos. Si quieren ser cristianos en crecimiento, sean cristianos humildes. Se observa en algunos países, como en Francia, que las mejores y más grandes uvas que hacen vino crecen en las variedades más bajas de vides. Por lo tanto, los santos humildes crecen más en la gracia. Dios da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Oremos a Dios por crecimiento espiritual. Algunos oran para crecer en dones. Es mejor crecer en la gracia que en los dones. Los dones son para adornar, la gracia es para nutrir. Los dones edifican a otros, la gracia nos salva a nosotros mismos. Algunos oran para enriquecerse, pero un corazón fructífero es mejor que una bolsa llena. Orad para que Dios os haga crecer en gracia, aunque sea por aflicción. La vid crece por la poda. La poda de Dios es para hacernos crecer más en gracia. Finalmente, ¿cómo podemos consolar a quienes se quejan de que no crecen en la gracia? A esto digo, cometen un error porque pueden crecer cuando piensan que no lo hacen. Hay quienes se hace pobre pero tienen muchas riquezas. La visión que tienen los cristianos de sus defectos en la gracia y su sed de mayores medidas de gracia les hace pensar que no crecen cuando lo hacen. El que codicia una gran propiedad porque no tiene tanto como desea se considera pobre. En verdad, los cristianos deben buscar la gracia que necesitan, pero no por eso deben pasar por alto la gracia que tienen. Que los cristianos se sientan agradecidos por el menor crecimiento. Si no creces tanto en seguridad, bendice a Dios si creces en sinceridad. Si no creces tanto en conocimiento, bendice a Dios si creces en humildad. Si un árbol crece en la raíz, es un crecimiento verdadero. Así que, si creces en la raíz, la gracia de la humildad es tan necesaria para ti como cualquier otro crecimiento. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia.